Muy buenas, buenas. En este momento le damos la bienvenida a Vida TV. Muy contentos por estar otra vez por este espacio en el que podemos compartir la palabra del Señor a través del ministerio Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval. Muy bienvenidos a todos. Continuamos con estos temas ya saliendo del Antiguo Testamento, yéndonos hacia el Nuevo Testamento, porque yo creo que la Biblia, en el marco del liderazgo, es un compendio desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dejamos al rey David y ahora vamos a entrar a disertar la vida del apóstol Pablo. El líder es el que va adelante, desde luego el líder que corresponde a los caminos del Señor, al servicio del Señor, es aquel que también se retrae, pero no para rezagarse, sino para ayudar a los que están rezagados. En otras palabras, el líder quiere que todo su grupo, el entorno que está a su alrededor, avance y sean gente de éxito. Por eso la palabra del Señor nos habla que en Colosenses 1:13 Jesús nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Note que son dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Jesús. Jesús, en el poder del Espíritu Santo, nos trasladó al reino de la luz, pero el príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios 2:2, quiere trasladar del reino de la luz a su reino, el reino de las tinieblas. Como dijo un gran cantante, el diablo también tiene su propia gloria en su reino. Puntos suspensivos. Por lo tanto, creemos que nosotros, los hijos de Dios, dentro del contexto del liderazgo, somos personas usadas sensatamente para la honra y la gloria del Señor. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo, pues comúnmente le llamamos el apóstol Pablo, pero antes se llamaba Saulo de Tarsis. En otras palabras, él fue el líder primero al servicio de las tinieblas, y luego comenzó a ser líder en el contexto de la luz. Y así todos hemos venido del mundo en el que nos encontramos, pese a que Jesús dice en Juan capítulo 17 que estamos en el mundo, pero no somos en el mundo. Donde nos encontrábamos era un reino donde no reinaba Jesús, sino reinaba nuestra propia gloria, nuestra propia manera de ver las cosas, en el orgullo de un contexto de el ser humano. Pero hoy Dios nos ha llamado de allá para acá, por decirlo así, y nos ha dado la bendición de que le estemos sirviendo. Por eso, líder, muy contentos de estarle sirviendo al Señor y que usted le sirva al Señor, considerando que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La palabra del Señor nos dice a nosotros que Pablo, el líder, Saulo, el que era también líder, pero dejó Saulo de ser líder de un concepto equivocado y comenzó a ser líder de un concepto en el deber ser, lo correcto. La palabra del Señor nos dice a nosotros en Hechos, el capítulo 9, el versículo 11, estas palabras. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿A quién se lo dijo? Dice la palabra del Señor que se lo dijo a Ananías. Cuando el apóstol Pablo tiene ese encuentro con el Señor, antes de tenerlo, la Biblia lo registra como Saulo. Y se le llamaba Saulo de Tarso, porque era perteneciente a Tarso en el contexto romano. Dice la palabra de Dios que cuando Esteban, el primer mártir,
en el libro de los Hechos de la iglesia primitiva, fue muerto, la palabra del Señor nos enseña en el capítulo 7, versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿A quién? A Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Cuando Pablo, que no se llamaba Pablo, sino Saulo, en el contexto de un liderazgo equivocado, muy joven él, se sintió orgulloso de llevar las ropas o los atuendos del primer mártir llamado Esteban. En otras palabras, él estaba allí como muy contento, sirviendo a ese concepto equivocado. ¿Cuántas veces hemos estado equivocados? Por muy líderes que seamos, tenemos que aprender que a veces nos sale esa parte vieja de nosotros, como el Saulo. El Saulo de este servidor, el pastor Luis Sandoval, ¿cómo es? Usted no lo conoce, pero mi esposa sí lo conoce. El Saulo de mi esposa, yo sí lo conozco, ustedes no lo conocen. Y así el contexto de todos y cada uno de nosotros. Pero ahora hemos sido llamados a ser líderes de un Jesús, el líder de la creación, y por eso estamos tras los pasos de Jesús, que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Es un aprendizaje de todos los días. Por eso, cuando Saulo se convierte en Pablo y Pablo deja de ser Saulo, le aconseja a su hijo Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Imagínese eso. Eso significa que el primer enemigo de uno o del ser humano es el mismo ser humano. El primer enemigo suyo es usted mismo. El primer enemigo de este servidor soy yo mismo, y tenemos que cuidarnos de esas reacciones saulinas y comenzar a vivir una experiencia diferente con el Señor. Ahora la pregunta: ¿cómo hizo Pablo para dejar de llamarse Saulo y llegar a un liderazgo en el contexto paulino, dejando el contexto saulino para convertirse en una nueva persona, en un líder que le sirviera al que se le debe servir con humildad, no con arrogancia, no con orgullo, sino con una actitud totalmente acérrima para seguir a Jesús? Como dijo el mismo Señor: si alguno me sigue, sírvame y mi Padre le honrará. Le reitero, ¿cómo hizo el apóstol Pablo? Bueno, la palabra del Señor lo enseña. Las Sagradas Escrituras nos dicen a nosotros que una vez Pablo, cuando era Saulo, iba tras los cristianos camino a Damasco. Dice Hechos capítulo 9, versículo 1 así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Imagínense eso. Esa era la gestión saulina. Era un gran líder, por supuesto. Pero dice la palabra que en el cómo hizo para salir de ser Saulo para llegar a ser Pablo, significa que tuvo un encuentro con el líder de la creación, Jesús. La palabra del Señor nos dice a nosotros en el versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¡Wow! Toda la caballería que iba con el líder llamado Saulo, ellos no se dieron cuenta del encuentro personal. Por eso es que podemos tener un encuentro personal con el líder de la creación, Jesús. De el esplendor, pues dice aquí la palabra del Señor que le rodeó un resplandor, número 1. Después le rodeó luz, número 2. Y 3, dice la palabra que esa luz no venía de este mundo, era una luz que venía del cielo. Cuando el mensaje de Jesús llega
a nuestras actitudes saulinas, a nuestra rebeldía, a nuestra desobediencia. Es un mensaje que viene del cielo. Por eso, evangelio significa mensaje de buenas nuevas. Vamos en el nombre de Jesús. Usted que está oyendo este mensaje de un liderazgo equivocado a un liderazgo que corresponde al deber ser, de un liderazgo que estaba en una actitud saulina, de ese llamado que Dios le está haciendo a usted en la necesidad espiritual que usted está teniendo de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que hoy le está rodeando a usted un gran resplandor y le está viniendo una gran luz que corresponde al mismo cielo. Oh, los cielos se abren para que usted comience a ser una nueva persona. Los cielos se abren para que usted inicie un nuevo camino. Los cielos se abren y se expanden para que usted tenga una experiencia con Jesús. Ven a Jesús. Jesús te ama. El Dios de los espíritus te está llamando y te hace una correspondencia para que usted reflexione y deje de ser esa persona que eres y comience a ser una persona que corresponde a un cambio, como dice la palabra del Señor, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí está la respuesta. Tuvo un encuentro personal con el Señor y dejó de ser Saulo. Por eso, ahora eres esa nueva criatura, independientemente de su nombre, de su familia, de su estirpe, del contexto donde se encuentre, donde usted esté oyendo este mensaje de la palabra del Señor. Puede llegar usted a ser una nueva persona. Si usted quiere ser esa nueva persona, haga conmigo la oración para recibir a Jesús como único y suficiente Salvador. Diga así: Señor Jesús, gracias por oírme, gracias por bendecirme, gracias por el mensaje de la palabra. Perdóname mis pecados y límpiame con tu preciosa sangre. Desde hoy comienzo a ser una nueva persona en el nombre de Jesús. Amén. Vida TV ha correspondido con este mensaje de bendición para usted en el marco del liderazgo, considerando que usted antes pudo haber sido simbólicamente Saulo y ahora eres una nueva persona. Por eso, tiempo de paz con este su servidor, el pastor Luis Sandoval, le bendice grandemente. Hasta la próxima vez que volvamos a insertar la palabra del Señor.